El 13 de agosto de 1521, cae el Imperio Azteca, uno de los imperios más temidos en lo que los europeos llamaron el Nuevo Mundo. Las fuerzas conquistadoras, lideradas por Hernán Cortés, llegan a la capital, Tenochtitlán, y acaban con todo. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Según la tradición, la historia comienza cuando los mexicas o aztecas fueron guiados por su dios Huitzilopochtli a buscar un lugar donde encontrarían un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Este lugar sería donde deberían establecer su ciudad. Encontraron este signo en una isla en el lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán en 1325. Esta imagen del águila sobre el nopal es el símbolo de México y se encuentra en la bandera. Avanzando casi 200 años, Hernán Cortés llegó a las costas de lo que hoy es México en 1519. Desembarcó cerca de la actual Veracruz y pronto comenzó a formar alianzas con varias tribus locales que estaban descontentas con el dominio azteca, como los totonacas y los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los aztecas, quienes proporcionaron una valiosa fuerza militar y conocimientos locales que fueron cruciales para el avance hacia Tenochtitlán. Durante el camino, Cortés tuvo varios enfrentamientos, pero también empleó la diplomacia para ganar más aliados y reducir la resistencia. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y su ejército, compuesto por españoles e indígenas aliados, fueron recibidos en Tenochtitlán por Moctezuma II, el emperador azteca. La bienvenida fue inicialmente pacífica y ceremoniosa. Moctezuma, creyendo que Cortés podría ser una encarnación del dios Quetzalcóatl, le ofreció regalos y hospitalidad. Cortés y sus hombres fueron alojados en el palacio de Axayácatl. Durante su estancia, Cortés estudió la ciudad y la estructura del poder azteca. Observó la grandeza de Tenochtitlán, con su intrincada red de canales, templos y plazas. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Cortés, temiendo una traición o ataque, decidió tomar a Moctezuma como rehén para asegurarse de que los aztecas no atacarían. Moctezuma fue retenido bajo vigilancia española, y aunque seguía siendo el emperador nominal, su autoridad estaba controlada por los conquistadores. En mayo de 1520, mientras Cortés estaba fuera de Tenochtitlán enfrentando una expedición enviada para arrestarlo, la expedición de Pánfilo de Narváez, su lugarteniente Pedro de Alvarado ordenó una masacre durante una celebración religiosa azteca en el Templo Mayor, atacando a varios nobles y sacerdotes. Este acto desató una revuelta general en la ciudad. A raíz de la revuelta, los españoles se encontraron bajo asedio en el palacio. Cortés regresó rápidamente a Tenochtitlán y decidió retirarse de la ciudad. En la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, los españoles intentaron escapar sigilosamente, pero fueron descubiertos. En la caótica retirada, conocida como la Noche Triste, muchos españoles e indígenas aliados murieron ahogados en los canales o a manos de los guerreros aztecas. Tras la Noche Triste, Cortés se reagrupó con sus fuerzas restantes y sus aliados indígenas. Preparó una ofensiva final y, con refuerzos y nuevas alianzas, regresó a Tenochtitlán. El asedio de Tenochtitlán duró varios meses, con los españoles cortando suministros y atacando constantemente. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán se rindió tras una resistencia feroz. La ciudad quedó en ruinas y Cuauhtémoc, el último emperador azteca, fue capturado. Tras la caída de Tenochtitlán, los españoles comenzaron a construir la Ciudad de México sobre sus ruinas, marcando el inicio del dominio colonial en la región, conocido como la Nueva España. Hoy en día, de Tenochtitlán no queda prácticamente nada, sin embargo, se recuerda por lo majestuosa que era. Sobre ella se encuentra la que hoy en día es la capital de México, y la ciudad más grande de Norteamérica. Si te está gustando el video, por favor ayúdanos dándonos un like para que el algoritmo se lo recomiende a más personas. Muchas gracias. ¿Cómo era la vida en Tenochtitlán? La vida en Tenochtitlán era interesante y compleja, caracterizada por una organización social sofisticada, una economía próspera y una rica vida cultural y religiosa. La sociedad azteca estaba altamente estratificada. En la cima estaba el Hui Tlatoani, emperador, seguido por la nobleza, los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes, pochtecas, los artesanos, los agricultores y, en la base, los esclavos. Tenochtitlán era un importante centro comercial. El mercado de Tlatelolco,
uno de los más grandes de Mesoamérica, era un bullicioso centro de intercambio donde se podían encontrar productos de todo el imperio y más allá, desde alimentos hasta objetos de lujo como plumas de quetzal y joyas. Tenían un sistema de agricultura que era incluso más avanzado que el de Europa. Esta era la base de la economía. Los aztecas utilizaban chinampas, islas artificiales construidas en el lago Texcoco, para cultivar maíz, frijoles, chiles, tomates y otras plantas. Las casas comunes eran de adobe con techos de paja. Los nobles vivían en residencias más elaboradas, a menudo decoradas con murales y jardines. Algo muy interesante es que la higiene era muy importante, por lo que se construían baños públicos alrededor de la ciudad, algo contrastante con la higiene que se tenía en esos tiempos en Europa, donde los desechos eran un problema y atraían enfermedades. La ropa variaba según la clase social. Los nobles llevaban túnicas y capas elaboradas, mientras que los plebeyos vestían de manera más sencilla. Las mujeres solían usar huipiles y faldas. La vida religiosa era central en Tenochtitlán. Los aztecas adoraban a muchos dioses, y los rituales y sacrificios eran comunes. Las ceremonias se realizaban en el Templo Mayor y otros templos. La educación era obligatoria para todos los niños. Los hijos de nobles asistían al Calmecac, donde recibían una educación avanzada en religión, gobierno y artes de guerra. Los hijos de los plebeyos iban al Telpochcali, donde se les enseñaba oficios y habilidades básicas. Los aztecas eran talentosos artesanos, creando objetos de cerámica, joyas y esculturas. La música y la danza eran parte integral de las ceremonias religiosas y festivales. En cuanto a la comida, se preparaba en fogones de barro. Los tamales, el atole y las tortillas eran alimentos comunes. El simple hecho de que hayan construido Tenochtitlán con las herramientas que tenían es increíble, por la impresionante ingeniería que tomó. Construyeron sobre el lago Texcoco utilizando técnicas avanzadas de ingeniería. Crearon chinampas, islas artificiales hechas de capas de barro y vegetación, para la agricultura. Para construir edificios y estructuras más pesadas, clavaron pilotes de madera en el fondo del lago y los cubrieron con cimientos de piedra y adobe. Además, construyeron una red de canales para el transporte y calzadas elevadas para conectar la ciudad con la tierra firme. Utilizaron diques y sistemas de drenaje para controlar el nivel del agua y evitar inundaciones, demostrando una profunda adaptación y respeto por su entorno natural. En cuanto a la arquitectura, es uno de sus puntos fuertes. Tenochtitlán estaba construida sobre una serie de islotes en el lago Texcoco, conectados por calzadas y puentes. La ciudad tenía un diseño simétrico y ordenado, con canales que servían para el transporte y la irrigación. El Templo Mayor, dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, era el centro religioso y ceremonial. Había también palacios, residencias nobles y edificios administrativos. El imperio azteca fue tan grande por su ingeniería, agricultura, su poderío militar y su comercio. Ahora son parte de la historia, una parte muy interesante. Cuéntanos qué te pareció Tenochtitlán. Sin duda, era un lugar fascinante, lleno de magia y con una cultura y historias muy interesantes. Si hay algo que te gustaría compartir, estaré leyéndolos en los comentarios. Gracias por ver y sin más, nos vemos en un próximo video.